Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 10. Capataces. 2 semanas después del incidente del tren, Izuku se estaba mordiendo las uñas. No era muy mordedor de uñas, pero los nervios lo estaban afectando. Hoy sería mucho. Sería la primera vez que vería a Nicteye desde que le dio su cuaderno, y se reuniría con el profesor. Estaba leyendo y releyendo sus notas, empujando más y más pensamientos en los márgenes. Una cálida mano se posó en su hombro. Se relajó, apoyándose en ella. Su madre tarareaba una melodía corta, sin decir una palabra. No necesitaba recordarle que se calmara, solo le estaba recordando que estaría allí para él. Un golpe en la puerta lo arrancó de su breve tranquilidad. Había estado nervioso por esto, más que por la reunión con el profesor. Si reaccionaba severamente, entonces no sabía cómo continuaría entrenando con él. Tomando una respiración profunda, se sacudió a su madre antes de que pudiera abrir la puerta. Marchando por el apartamento él mismo, abrió la puerta mientras cerraba los ojos. «Hola, Midoriya». «Señora Midoriya», dijo Nicteye. Izuku tragó saliva ante la voz del hombre. Lentamente, muy lentamente, abrió un párpado. El hombre se elevaba sobre él como siempre, pero donde Izuku pensó que los nervios lo arruinarían, no pasó nada. Enderezándose, Izuku miró a su mentor con ambos ojos. Su estómago se sentía un poco hormigueante, pero eso era todo. Él sonrió. «Es bueno verlo, señor». Izuku dijo, sonriendo. Nicteye, la estatua de piedra que era, se lo devolvió. Se dieron la mano. «Lo mismo para ti. Espero que estés listo para volver a entrenar, el viejo y yo te estábamos extrañando», dijo el héroe. Izuku le dio un firme asentimiento. «Sí, señor. Estoy listo para ir». «Fantástico. Señora Midoriya». Su madre se movió ante su pregunta, sonriendo a su breve invitado. «¿Sí? Estamos todos listos». Déjame cerrar. El viaje en auto debería haber sido la parte más fácil. Debería haberles dado tiempo a madre e hijo para orientarse mientras se acercaban a lo que podría ser un nuevo paso en sus vidas. Debería haber sido un momento para charlas de ánimo y consejos. En cambio, Midoriya pasó la mayor parte del tiempo con la cara blanca y quieta como una roca. A Izuku le fue mejor, ya que había experimentado la conducción del hombre con bastante frecuencia, pero incluso él no era inmune al contragolpe. El hombre aún conducía como si el mismo infierno lo persiguiera, y los nervios de Inko, por la brevedad del viaje, excedieron a los de Izuku. Cuando llegaron a Shimizuka, Inko ya tenía suficiente. Se disculpó profusamente, pero se excusó para ir al baño. No importaba lo mucho que quisiera estar allí para Izuku, no quería vomitar en medio de la reunión. Prometiendo volver allí tan pronto como pudiera, se separaron en el vestíbulo. Izuku, por lo nervioso que estaba, sintió que se lo había tomado bien. Nicteye lo guió a través del laberinto que era Shimizuka. 3 pasillos, 2 ascensores, un giro equivocado, un conjunto de escaleras, 2 comedores y un camino de regreso. Más tarde, llegaron. Recibieron alrededor de 1 millón de miradas extrañas. Un niño discapacitado y un superhéroe famoso caminando por su campus no debe suceder con frecuencia. Aún así, encontraron su sala de conferencias con bastante facilidad. Sin embargo, antes de entrar, Nicteye lo apartó a un lado. «Muy bien, una cosa más. El momento de esta reunión es desafortunado, por lo que habrá un puñado de estudiantes y Sasami almorzando. Si ella te pide que uses tu peculiaridad, asegúrate de no soplarlo en la cara de los que comen. Puede que no satisfagamos sus estándares, pero al menos no podemos arruinar la comida de la gente», dijo Nicteye, su cara grave. Izuku asintió, su corazón latía con fuerza en su pecho. «Sí, señor». Ya habían repasado esto, así como cuáles eran sus expectativas para él, pero el recordatorio era bueno. Nicteye le tocó el hombro, nada parecido a como lo haría su madre, pero lo suficiente para recordarle que el hombre lo respaldaba. Exhalando por la nariz, Izuku empujó a su mentor y abrió la puerta él mismo. La sala de conferencias estaba fresca, notó de inmediato. Era grande, con una ventana en la pared y enormes cortinas verdes que colgaban del techo.
Entre los asientos de los estudiantes y el escritorio del profesor había un óvalo de 10 metros de hormigón desnudo, que recordaba a un coliseo en miniatura. Viendo la arquitectura, Izuku apenas notó la interpolación heterocromática en los asientos o la chica a su lado. Concentrándose en el escritorio, se acercó con Nighteye a cuestas. Hola. Izuku llamó. Oh. Estás aquí, estás aquí. Bien, bien. Sasaki. Una mujer asomó por detrás de la montaña de papeleo. Al instante, Izuku sintió que se le revolvía el estómago. Su rostro era horrible. Donde solían estar su ojo derecho y su frente había una enorme roncha de carne roja y de aspecto desgarrado. Detrás de él, Nighteye tosió. Sasami. Es bueno verte, dijo el hombre, sin mirarla. Los ojos de la mujer rodaron. No seas tan bebé. Vengan aquí. Los dos. Sin que Izuku se diera cuenta, ya estaba caminando hacia su escritorio. Algo en la parte posterior de su cabeza se arremolinó. Al llegar al pie de su escritorio, Sasami se inclinó levemente. Duró medio segundo antes de que ella se enderezara en toda su altura. Si bien no era tan alta como Nighteye, rivalizaba con él. Hizo que Izuku se sintiera un poco extraño, solo había visto a una mujer tan alta como esta Sasami, y estaba en el póster de Star Stripe que tenía en la puerta de su armario. Los dos adultos parecían estar hablando entre sí sin hablar, dejando a Izuku parado entre ellos mientras sus silenciosos significados lo atravesaban. Después de unos 10 segundos de este concurso de miradas que revolvía el estómago, Sasami ahuyentó a Nighteye. Está bien, estamos en una crisis de tiempo. Ve a sentarte, Mirai. Chico. Dijo ella, girándose hacia él. Me gustaría decir que es un placer conocerte. Leí tus notas. Son buenas. Izuku se enderezó, con el rostro sonrojado. Trató de mantener sus ojos fijos en el ojo bueno de la mujer. Gracias, señora. Él dijo. Sasami asintió, moviendo un dedo en dirección al óvalo de 10 metros. Antes de que Izuku se diera cuenta, ya estaba marchando hacia allí. Algo olía raro. Tus observaciones son buenas. Eso es innegable. La mayoría de los mocosos no tienen ni idea de cómo funciona su peculiaridad, y mucho menos ideas sobre cómo mejorar. Pero si crees que tu cuaderno obtendría una calificación aprobatoria en mi clase, espera un duro despertar. Está demasiado desordenado. Apenas podía soportar leerlo. Aún así, dijo la mujer, saliendo de detrás de su escritorio. Izuku se mordió la lengua. Sus palabras no fueron sorprendentes, pero dolieron un poco. Había trabajado duro en esos cuadernos, y escucharla insultarlos le dolía. Sasami comenzó a caminar a su alrededor, siguiendo el borde del óvalo. Su nariz se crispó. ¿Cuál es tu peculiaridad?, dijo mientras se colocaba directamente detrás de él. Izuku se quedó mirando el escritorio. Cortina de humo. Puedo generar gas a partir de los poros de mi piel. El gas no es tóxico, puedo elegir el color, regular la salida, se dispersa a una velocidad de... Déjate de tonterías, chico. 10 palabras o menos. Si no puedes condensar tus pensamientos en tu propia maldita peculiaridad, estás perdiendo el tiempo. Sasami dijo, interrumpiéndolo. La mandíbula de Izuku se cerró de golpe, casi mordiéndose la lengua en el proceso. 10 palabras o menos. No estaba seguro de qué decir. Las peculiaridades eran tan complicadas, ¿cómo era posible? Le costó un esfuerzo, pero miró hacia atrás. Sasami ya había comenzado a caminar de nuevo, todavía observándolo como si fuera su próxima comida. Hizo contacto visual con Nighteye, pidiendo ayuda. El hombre le ofreció una cosa, un único y agudo asentimiento. Izuku exhaló. 8. Sasami dijo, sorprendiéndolo. Él frunció el ceño. Esta prueba apesta. Mordiéndose la lengua, comenzó a contar con los dedos mientras intentaba varias combinaciones de oraciones. Fue difícil. No era muy elegante con las palabras, y su vocabulario necesitaría algo de trabajo. Pasó un minuto mientras Izuku luchaba con su límite de 8 palabras, Sasami lo acechaba como un tigre todo el tiempo. Le tomó otros 2 antes de que tuviera algo lo suficientemente bueno. El esfuerzo le hizo correr más sudor por la espalda que correr la carrera de obstáculos. Hago crecer los gases sobrantes que respiro.
dijo, pasándose el dorso de la mano por la frente. Sasami detuvo su marcha cuando se puso frente a él. Su expresión era fría, calculando si le gustaba su respuesta o no. Te queda una palabra. ¿Algo más que ofrecer? Nervioso. Ante eso, la mujer se rió. Izuku lo reflejó. Detrás de él, escuchó algunas pequeñas risas. El hedor había aumentado. Ardía como si alguien sostuviera un vaso de productos químicos debajo de la nariz. Entonces, ¿conoces los conceptos básicos de tu peculiaridad? ¿Cómo lo averiguaste? Sé breve, por favor. Sin embargo, sin límites de palabras. Sasami preguntó. Izuku asintió, agradecido de poder hablar libremente. Pensé que era comida o aire porque de lo contrario me marchitaría cada vez que lo usara. Izuku miró a Nighteye. Complementado por mi resistencia, sí, pero el material real proviene principalmente de mis pulmones. Si no respiro mientras lo uso, me falta oxígeno muy rápido. Él dijo. La profesora asintió, mirando su reloj. Un pequeño ceño se anidó en sus rasgos. Interesante. Aquí está mi propuesta, chico. Eres inteligente, te lo concedo, pero no me impresionaré a menos que pruebes lo que vales. Si puedes descubrir mi peculiaridad y cómo funciona, tal vez te daré una hora de mi tiempo el próximo viernes. Detrás de él, Nighteye tosió. La mirada severa de la profesora se fijó en él, un rubor arrastrándose por sus mejillas. Saca tu mente de la cuneta, Mirai. Te conozco de todas las personas. Se interrumpió, dándole a Izuku una sonrisa falsa. Ignórame. Ahora, dispara. ¿Qué piensas? E inmediatamente, la mente de Izuku entró en quinta marcha. Había tenido la sospecha de que algo estaba pasando. Algo sobre la forma en que esta entrevista había ido hasta ahora lo había molestado, como si la situación estuviera más fuera de su control de lo que debería haber estado. Sasami se quedó completamente quieta mientras Izuku la estudiaba, notando todo. Primero, su rostro estaba horriblemente marcado. Un orbe naranja lo miró fijamente mientras asimilaba la naturaleza de la lesión. Parecía impuro, como si hubiera sucedido rápida y violentamente. Toda el área era de un rojo intenso, pero las partes más oscuras eran 3 líneas horizontales, una de las cuales cortaba su ojo. Nada sobre sus otros orificios estaba fuera de lo común. Era alta, con la constitución de un atleta, pero no estaba hecha trizas. Por lo que sobresalía de su ropa, tenía un poco de grasa en los huesos. Su modo de andar lo confundió, estaba de pie con los hombros tensos pero las extremidades relajadas. Era como si estuviera lista para despegar en cualquier momento, pero sabía que no era necesario. Pensó en sus interacciones hasta el momento y cómo su peculiaridad podría haber afectado su comportamiento. E inmediatamente, recordó cómo ella le ordenaba y cómo él la había escuchado. Por supuesto, si ella le pidiera que hiciera algo, él lo haría. Pero la forma en que había respondido físicamente fue lo que le llamó la atención. Acababa de hacerlo. Sin dudas, sin nervios. A Izuku le gustaba pensar que era receptivo a la gente nueva, pero sabía que no era un pusilánime. Una idea comenzó a formarse en su cabeza, pero no estuvo seguro hasta que inhaló profundamente por la nariz. Fue agradable. El olor de la habitación lo hacía sentir como en casa, cómodo. Se tomó un segundo, exclusivamente por la boca. Ninguno de esos sentimientos cómodos surgió. Tú emites feromonas. Tu olor anima a la gente a escucharte. Una peculiaridad pasiva de lavado de cerebro. Izuku dijo, mirando a la mujer alta directamente a los ojos. Ella parpadeó, su rostro transformándose en una sonrisa. Sígueme la corriente, comenzó. Izuku se tapó la nariz. Muéstrame tu peculiaridad. No tenía ganas de hacerlo fuera de su sentido de la cortesía. Realmente, se sintió como si alguien hubiera accionado un interruptor. Parecía agradable, y él quería que fuera lo más fácil posible trabajar con ella, pero la rebelión se sentía bien. Él la había descubierto, al menos hasta cierto punto, y lo demostró. Ella levantó una ceja hacia él, haciéndolo sonrojar. Lo siento. Dijo, extendiendo una palma. Desde el centro, permitió que escapara un pequeño hilo de cortina de humo. One for All ronroneó bajo su piel mientras lo soltaba, feliz de hacer algo.
Deseó que el humo saliera de él desde diferentes lugares, manteniendo cada área localizada. Le tomó mucha concentración, como si estuviera acariciando su barriga y frotando su cabeza al mismo tiempo, pero fue capaz de alterar ligeramente el color de cada emisión de humo individual. Cambiar el color del humo fue un nuevo descubrimiento, pero había cambiado drásticamente su comprensión de la peculiaridad. También había mucho más por descubrir. No tenía idea de qué tipo de límites tenía la habilidad, y la idea de explorar todas las vías lo emocionaba. Está bien, es suficiente, no queremos arriesgar los aspersores, dijo Sasami, agitando una mano frente a su rostro. Izuku interrumpió a Cortina de Humo, ahora pensando en toda la diversión que tendría en un futuro cercano explorando y practicando la peculiaridad. Era una gran novedad tener una peculiaridad, se había dado cuenta. Había vivido más de la mitad de su vida sin peculiaridad, y ahora tenía una, tacha eso, tenía algunas. Era más de lo que jamás podría haber pedido. Todo lo que costó fue. Sacudió la cabeza. Hoy no. Mientras no había estado prestando atención, Sasami se había acercado. Tomando su brazo en sus manos, pasó sus dedos por su piel desnuda, haciéndole cosquillas. Ella gruñó ante su risa, torciendo su brazo. Ella se acercó, lo suficientemente cerca como para que su pestaña rozara su brazo, lo suficientemente cerca como para que sus feromonas hubieran comenzado a obstruir su nariz. HMMM. Extraño. Tus poros son de tamaño normal. Por lo general, los emisores de piel tienen poros deformados y desiguales. Oye, ¿cómo crees que emito mis feromonas? Preguntó ella, todavía torciendo su brazo de un lado a otro. Izuku ni siquiera pensó en una respuesta. Tus glándulas sudoríparas. Ahí es donde se centralizan la mayoría de las hormonas de los mamíferos, ¿verdad? Justo en el blanco. ¿Puedo controlarlo? Parcialmente. Se vuelve más fuerte cuando sudas, pero eso es manipulación, no control directo. Radio general. Depende, esta habitación probablemente esté empapada de pies a cabeza, pero en lugares en los que no estás a menudo, probablemente a menos de 5 metros. MMM. Ella tarareó, soltando su brazo. Alejándose unos pasos de otro, Sasami se acercó a Nigiteye, que estaba observando el intercambio con interés. Izuku parpadeó. Había un niño con cabello blanco y rojo en la parte de atrás, algo que recién ahora se tomó el tiempo de registrar. Ofreció un tímido saludo, pero no obtuvo respuesta. No estaba seguro de qué hacer. Nigiteye y Sasami parecían estar teniendo otra discusión en silencio, el otro niño no le hablaba y él había dejado su teléfono en el auto. Izuku estaba a punto de conformarse con solo morderse el labio en silencio cuando la puerta se abrió con un crujido, una cabellera verde asomando. Oh. Gracias a Dios, este lugar es una pesadilla para navegar. Me sorprende que hayan llegado aquí en primer lugar. Dijo su madre, acercándose a él. Sasami los miró, pero no le prestó atención a la mujer mayor. Entonces, susurró, alejándolos del profesor. ¿Cómo es? Da un poco de miedo, pero es locamente inteligente. Puedo decirlo. Él respondió, honesto. No importa cuán extraño fuera su poder, cuán desagradable fuera su rostro o cómo lo interrogó, a Izuku no podía evitar gustarle. Simplemente tenía esa vibra de discapacitada pero más capaz que a él le encantaba ver en las personas. Está bien, genial. ¿Cómo crees que te ha ido hasta ahora? Ni idea. Ella solo tararea o gruñe por las cosas que digo. Sin embargo, la he hecho reír, así que no puedo estar en su lado malo todavía. Él dijo. Continuaron charlando y teorizando sobre cómo iba todo durante unos minutos, haciendo todo lo posible por no escuchar a Nigiteye ni a ella. Eventualmente, sin embargo, escucharon a Sasami acercarse. Señora Midoriya, hola. Soy Sasami Fujimaki. Dijo la mujer, presentándose de nuevo. Izuku se congeló. No había captado su nombre al entrar, y lo había olvidado cuando su madre se lo había dicho antes. Giró, mirando a Sasami. F. Fujimaki. ¿Cómo, Dr. Fujimaki? Preguntó, sin creer en su suerte. La profesora asintió lentamente y confundida. Mi padre tiene su doctorado, sí. Es terapeuta. Miró su prótesis. ¿Estás familiarizado? De ninguna manera.
Mamá, se dio la vuelta hacia su madre, quien asintió. Por supuesto. Pensé que por eso aceptó la propuesta de hablar contigo. Se volvió hacia Sasami, con una ceja levantada. Por eso aceptaste, ¿verdad? No. Sus cuadernos realmente fueron todo un hallazgo, señora. Además, Mira y yo nos conocemos, hace mucho tiempo. Espera, ¿conoces a mi padre en serio? Preguntó, dirigiendo su pregunta a Izuku. Él asintió. Ella silbó. Mundo pequeño. Dan. De todos modos, comenzó. Creo que quiero hablar con tu hijo de nuevo. Chico, por favor sígueme. Ella dijo. Izuku apenas tuvo tiempo de disculparse antes de que su cuerpo lo obligara a seguir a la profesora. Al reunirse nuevamente con Nicteye, Izuku una vez más se sintió un poco incómodo. Sasami y Nicteye no solo tenían un aire muy tenso entre ellos, sino que el héroe también comenzaba a verse inquieto. Supuso que sentarse en una silla y no hacer nada no estaba realmente en su naturaleza. ¿Entonces? Preguntó, su voz más ronca de lo habitual. Sasami sonrió. El chico es un partido, Mirai. Lo quiero el próximo viernes, siempre y cuando traiga un cuaderno mejor. El dinero no es un problema, ¿verdad? Ella preguntó. Nicteye negó con la cabeza, abrió casualmente su billetera y hojeó unas pocas docenas de billetes. Sacó unos cuantos sin preguntar y se las guardó en el bolsillo. Pago inicial. Lo recuperará si la inversión fracasa antes de tiempo. Izuku miró entre los dos, confundido. A sus ojos, parecía que la señora Fujimaki abusaba de su peculiaridad para robarle. Sin embargo, Nicteye asintió cuando Sasami se volvió hacia Izuku. Su análisis peculiar fue mediocre exclusivamente debido a su formato. Quiero un ensayo adecuado en mi escritorio para fines de la próxima semana. Si me gusta lo que veo, le enseñaré. En la nómina de Nicteye. Ella dijo. La boca de Izuku se abrió. Miró entre los dos adultos, rebotando entre cada uno de sus rostros más rápido de lo que tuvo tiempo de comprenderlos seriamente. Ese, señor. No tiene que hacer eso, pensé que solo me estábamos probando. Izuku preguntó, estupefacto. Nicteye se ajustó las gafas, indiferente. Lo fue, hasta que la reina de estudios generales decidió que te quería como discípulo. Dijo, sin reaccionar cuando Sasami le envió una mirada masiva. Izuku parpadeó. Correcto. Fuiste a Laura. Y obtuviste el tercer lugar en el festival deportivo. Dijo, señalando a la profesora. Ella apartó su dedo. Habría ganado, también, si mi oponente semifinalista tuviera nariz. Cualquiera que sea el niño, es una noticia vieja de todos modos. Dijo, señalándose el ojo. El negocio de los héroes está fuera del alcance de personas como yo. Dijo, deteniéndose lentamente mientras lo miraba de nuevo, sus ojos mirando su prótesis. El silencio que siguió a esa declaración fue incómodo. Tan incómodo, de hecho, que la profesora se excusó, citando papeleo. Parecía que Nicteye quería ir y hablar, pero pensó en contra. Echando a los Midoriya al pasillo, Izuku solo tuvo una oportunidad más de ver la habitación. Parecía que el chico heterocromático los estaba mirando, revelando a Izuku el hecho de que tenía una enorme cicatriz en la cara, al igual que Sasami. En cuanto a la profesora, parecía haber plantado su frente en su escritorio, olvidando el papeleo. Entonces, ¿cómo van tus estudios?, preguntó su padre. Era la primera vez que llegaba a casa a tiempo para la cena en semanas, y a Shoto no le importaba nada. La cena con su padre había sido un asunto tenso en el pasado, que por lo general terminaba de manera incómoda para todos los involucrados. A Fuyumi, sin embargo, pareció gustarle la pregunta de su padre. Oh, sí, ¿cómo estuvo tu tutoría hoy? ¿Chica te está tratando bien?, preguntó Fuyumi, sonando más emocionada que su padre. Su hermana adoraba a su tutor. Ella era su estudiante de último año en Shimizuka, y aunque sus especializaciones eran diferentes, habían pasado mucho tiempo juntas. Durante su primer semestre en la escuela, había sido como una figura mentora para ella. Fue la razón principal por la que consiguió el trabajo de tutoría de Shoto. Shoto no respondió hasta que terminó sus videos. Hicimos menos de lo normal hoy ya que la señora Fuji en realidad tenía algo que hacer en la habitación por una vez.
Sin embargo, estamos a la mitad de mi trabajo de geometría. Shoto dijo. Un ruido sordo le llegó desde la cabecera de su mesa. Pensé que dijiste que esta chica haría trabajar duro a Shoto. ¿Qué te impidió simplemente trabajar en la biblioteca? Preguntó, sus ojos saltando de un Fuyumi avergonzado a un Shoto neutral. Natsuo siguió masticando, sin prestar atención. La señora Fuji tenía una especie de entrevista para un prodigio o algo así. El tipo también era bueno, vino con una recomendación de Sir Nighteye. Shoto dijo, sin importarle realmente cómo todos en la mesa se congelaron. «Ese, señor Nighteye», dijiste, preguntó Fuyumi. ¿Por qué demonios le importaría a ese mocoso la teoría de las peculiaridades? Dijo su padre, su voz cambiando a su personaje de Endeavor por un momento. Shoto se encogió de hombros. Realmente no pregunté, ni siquiera hablé con ellos, la verdad. Parecía que el chico lo había logrado, sin embargo, Fuji le ofreció tutoría privada. Él dijo. Su garganta se sentía un poco seca de tanto hablar. Dio un sorbo a su té. Todos parecían tener una reacción vívida a eso, incluso más que escuchar sobre Sir Nighteye. Fuyumi en particular parecía estupefacta. Nunca he tenido su clase, pero todos en el campus conocen su temperamento. No es muy exigente con sus estudiantes. Sé que chica lloró hasta quedarse dormida muchas noches durante su clase con la mujer. Ella dijo. Shoto se encogió de hombros. Me gana. La cena continuó después de eso, con Fuyumi trayendo 3 tazones extra para los chicos. Sin embargo, pareció tropezar después de dejarla de su padre, como si no supiera qué hacer a continuación. Normalmente, tomaría el de mamá, pero su asiento estaba vacío. Solo Shoto pareció darse cuenta de su error. Su padre había estado mirando agujeros en la mesa desde su discusión. Nadie habló durante el resto de la cena. Los 3 hermanos tuvieron la sensación de que su padre tenía algo en mente. Dejó la comida sintiéndose hueca, pero nostálgica, como solían sentirse las cenas antes de que Olmig muriera. Fue solo cuando Fuyumi comenzó a recoger los platos que su padre habló, todavía mirando su cena medio comer. Nighteye ha estado trabajando en algo durante meses. Ha estado tomando más y más tiempo libre de las patrullas y pasando menos tiempo en la oficina. ¿Cómo dijiste que se llamaba su chico, Shoto? Preguntó su padre, la voz de Endeavor filtrándose. No lo sé. Sin embargo, vi bien su perfil. Algo así como Isoko Midokiya. Parecía de mi edad. Shoto dijo. La mirada de su padre saltó hacia él, una mirada de sorpresa en sus ojos. ¿Quisiste decir Izuku Midoriya? Preguntó Endeavor, empujándose a sí mismo en una posición medio erguida. La madera de la mesa crujió cuando el hombre la agarró. Shoto solo asintió, entregándole a Fuyumi su plato. No sabía por qué a su padre le importaba tanto. Supongo. Dijo, antes de levantarse y caminar hacia la cocina. Por lo general, el trabajo de las mujeres era limpiar la casa, pero a Shoto le gustaba ayudar. Fuyumi sonrió mientras le entregaba un trapo, y el grifo cortó el sonido de la madera al romperse en la otra habitación. Shoto. Su padre gritó desde el otro lado de la casa. Si vuelves a ver al niño, háblale. Quiero todos los detalles de su pequeño aprendizaje. Shoto no se molestó en responder. Sasami Fujimaki estaba en bata de baño cuando marcó el número de su padre. Claro, pensó, podría simplemente hacer clic en su contacto, pero la novedad de escribir números era más atractiva. Su penthouse era relativamente pequeño para una suite en el último piso, pero tenía una recepción excelente y era acogedor para una mujer soltera. El teléfono solo sonó una vez antes de que lo escuchara hacer clic. Oye, papi, ¿cómo estuvo el trabajo? Ella preguntó. Su padre respondió enérgicamente, contándole cómo había sido su día. La hizo sonreír un poco. El trabajo de su padre a menudo lo dejaba en el basurero. Dar sabiduría sabia todos los días había puesto canas en su cabeza más joven de lo que debería. Es bueno escucharlo, y, tengo una pregunta. Está bien, entonces, ¿podrías decirme si trabajas con un niño llamado Midoriya? Vamos, papi. Hablé con el chico esta mañana. Me dijo, bueno, insinuó que tú eras su terapeuta. ¿Cuál es su trato? Sí, sé sobre la confidencialidad del paciente.
Pero como un favor de una sola vez, ¿puedes soltar los frijoles? Puedo llamar a Nemuri y finalmente invitarnos a cenar como tú querías. Entonces vendré a visitarte también. Vamos, solo dime. Parecía un chico bastante bueno, aunque podría haberme equivocado al hablar con él. Oh, bueno, mira, y me dijo que el niño quería ser un héroe, y podría haberle dicho que ya no soy un héroe, porque, ya sabes. Lleva un brazo falso, ¿verdad? Me sentí muy mal después de eso. Espero que no le importe. Bueno, creo que es poco probable, y probablemente una idea estúpida. Definitivamente no debería estarlo, estoy seguro de eso, solo me siento mal por decirlo de la forma en que lo hice. Sigamos adelante. Acabo de tener un día de spa, y si pienso en esto por un segundo más, voy a encontrar una nueva arruga en alguna parte. ¿Cuál es el problema del niño? Sí, lo prometo. No es que me guste chismorrear sobre los preadolescentes. Oh. Te llamaré mañana, papá. Mantente a salvo. Dijo ella, colgando. Dejó que su teléfono se deslizara de sus manos hacia las grietas entre los cojines del sofá. Ella se apoyó en sus manos, con los codos en las rodillas. Maldito infierno, hombre. Su cicatriz quemó.